¿Cómo están, amigos? Excelente noche. Tengo el Google y lo voy a quitar en este momento. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Estamos en un programazo el día de hoy. Ahí estoy quitando ya el Google, perdón todos. Bienvenidos a una entrevista más de estas que estamos haciendo cada semana con personajes que tienen que ver con la vida social y política de México y del mundo entero. Estamos hoy de manteles largos porque está nuevamente en el canal un amigo al que estimamos mucho y nos ha acompañado durante toda esta faceta en la que hemos estado sufriendo con López Obrador y que nos ha advertido que aquí en este canal durante estos 5 años en los momentos en los que lo hemos tenido como invitado, nos ha dicho, oigan, se los advertimos, así empezó Cuba, y esto ocurría en Cuba, y esto pasaba en Cuba, y aguas porque igualito comenzó en la isla, y así nos fue advirtiendo sobre situaciones que hemos visto que en México están aconteciendo, y que finalmente también nos ha extrañado, porque no son cosas ajenas y particulares de México, sino hay sucesos que están correlacionados con lo que pasa aquí, pasa en la isla de Cuba, pasa en Venezuela, pasa en Estados Unidos y pasa en el resto del mundo. Hay de verdad unas corrientes ideológicas y unas maneras de pensar del cómo deberían de ser las sociedades que se impregnan en aquellos que gobiernan y que quieren imprimir en sus naciones de una manera a veces tan radical que nos toma a todos por sorpresa. Por eso quiero darle la bienvenida a una voz importante en la isla cubana. Él se ha ganado su lugar por denunciar todos los días desde sus espacios y además que eso ha pasado a segundo término lo que voy a decir, pero él formó parte inclusive de este cinturón de seguridad de Fidel Castro en algún momento, y sus experiencias y vivencias nos han dado mucho a entender cómo es que ocurrieron esta tragedia en Cuba. Bienvenido, Carlitos Calvo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Miguel, gracias. Oye, gracias por tu espacio, gracias por tenerte, bueno, estar yo contigo. He visto tu crecimiento, visto tus programas, te sigo, aunque no comento mucho, te sigo bastante y de verdad que estás haciendo un gran trabajo. Así que gracias a México también. Y ahí estamos en la lucha. La última vez que estuve contigo, me recuerdo antes del plan C de López Obrador, te dije, a los mexicanos, fájense por el Congreso, traten de tener mayoría en el Congreso porque ya yo estaba viendo lo que estaba viniendo. Y es importante ganar el Congreso porque por ahí pasan todo bueno. Y después Obrador vino con el plan C, nos adelantamos en tu programa, creo que lo dije ahí en mi última intervención en tu programa, donde los mexicanos tenían que prepararse para ganar el Congreso y el Senado. Está bien la presidencia, pero hay que consolidar el Congreso y el Senado. Así que he visto el desenvolvimiento de los mexicanos también, la lucha de Xochitl Gálvez y todo este movimiento. No la tiene muy fácil Xochitl, pero bueno, nada tampoco es imposible. Tienen una candidata, la Cuarta Transformación, muy débil, simplemente tiene respaldo de una maquinaria. Me recuerda mucho a López Obrador, a Castro, como dirige a Díaz Canel. Eso va a ser parecido así, pero bueno, vamos a ver qué sucede con ustedes en las próximas elecciones. Ojalá que el pueblo mexicano vote inteligentemente. Gracias, Carlitos, tú siempre muy preocupado. Quiero adelantarles para los que son suscriptores nuevos en el canal, que no conocen a Carlitos. Carlitos tiene su espacio. Yo voy a estar invitándolos a sus redes. Búsquenlo como Carlos Calvo en YouTube. Tiene transmisiones casi todos los días, ¿verdad, Carlos? Casi todos los días tenemos y la producción sube, la edición sube bastante corto por ahí. De un programa sacamos 3 y 4 los contenidos. Sí, es impresionante y la verdad es que ha subido unos materiales impresionantes porque no han dejado de tener ellos el contacto con la isla y son los primeros que están bien informados. Él salió de Cuba, llega un momento en que se da cuenta de que todo lo que está ocurriendo es una destrucción en su nación, se da cuenta de los excesos, que mientras
la familia Castro vivía como monarcas, el pueblo moría de hambre y los reprimían por el simple hecho de a veces intentar comer algo. Y Carlos tuvo la fortuna de salir de ese lugar. Llegó a México y por eso le tiene mucho aprecio, se casa con una mexicana, conoció México, trabajó para temas de seguridad en México y luego partió a la Florida, en donde se encuentra, no os voy a decir en dónde está exactamente, porque solamente yo lo sé, pero desde ahí se ha convertido en una voz muy importante para este tema de tratar de buscar esta liberación de la isla y de que tarde o temprano su pueblo encuentre una verdadera salida a esta esclavitud que se les impuso, esclavitud ideológica que se les impuso desde que Fidel Castro engañó a ese pueblo. Entonces, por eso nos ha honrado Carlos con estas entrevistas, porque nos ha contado varias facetas, varios momentos. Hemos platicado con él en varios momentos difíciles y también de situaciones que se han dado en Cuba, que nos han llamado la atención también, porque hay evolución sobre lo que está ocurriendo. Y por eso platicaba con Carlos la necesidad de que nos viéramos hoy, previo a la elección de México, previo a la elección de Estados Unidos y en momentos en que en la isla están sucediendo cosas bastante extrañas. Carlitos, gracias por tus espacios Gracias, Miguel. y por acompañarnos como siempre. Él es Carlos Calvo. Bueno, pues bienvenidos todos, que se va a poner bueno. Tenemos unos minutos para platicar contigo. Oye, Carlos, voy a arrancar directo. A ver, es cierto que ya hay un Costco en La Habana, cabrón. O sea, de pronto, a ver, de pronto las redes sociales en Cuba me ha sorprendido mucho que se atreviera el Estado a esta apertura de las redes sociales. Me queda claro que también lo están utilizando ellos para la manipulación, han sido muy inteligentes y ellos mismos patrocinan youtubers, ellos mismos generan influencers, contenidos que terminan siendo pues en favor de la isla. Pero sí han ocurrido cosas dentro de esto que llaman mucho la atención. Hay influencers que de pronto han trabajado para la isla y de pronto ya no se sabe de ellos o logran salir, pero no sé si el mismo Estado les ayuda. El caso, por ejemplo, de Dina Star, aquella joven que en un en vivo la detuvieron, abrieron la puerta de su casa y se la llevaron después de las protestas aquellas del julio, y que ella sí participó y subió un en vivo desde las protestas. Pero luego Dina regresó días después, regresó en un modo tan zombie que de verdad aburría, cabrón, y nos mostraba una Cuba completamente como si estuvieras en México, normal, y nos mostraba que eran felices, y un día Dina ya no estaba en Cuba, estaba viviendo en España tranquilamente con el novio, cabrón. Y ahora va a regresar, y ahora va a regresar a Cuba. ¿En serio? Sí. Capaz. Va a regresar de visita. Claro, claro, exacto. Y seguramente va a hacer videos que eso mismo hizo Calamagueri, Sí. una cosa así. Este muchacho que también son casos muy subgéneros que yo pienso que son trabajados muy indirectamente por la seguridad del Estado, Camilleri, muy sutilmente, porque entran y salen del país. Estuvo en diciembre Camilleri en Cuba, hizo unos videos que no, la gente piensa, bueno, yo conozco a la seguridad, a los servicios de espionaje cubanos, lo que se dice la contrainteligencia, que los aparatos internos, y no dejan pasar una si no le da la gana a ellos. Ellos saben quién tú eres, saben que tú vas y te dejan correr. Simplemente utilizan, realmente se vuelven ellos a veces también en promotores de los negocios de los nuevos oligarcas que están surgiendo en Cuba. Es necesario este tipo de personajes que vayan a la isla, enseñen las desgracias, los problemas, pero también enseñan los negocios de los oligarcas atractivos para el turismo extranjero, principalmente. Ok. Eso me ha llamado la atención. Y a través de estos influencers,
he logrado ver varios fenómenos. Uno, te muestran que de pronto se ha transformado la isla en que ya ahora hay misceláneas, supermercados, ahora puedes hacer pedidos desde México, desde cualquier parte del mundo, y compras cosas que se las van a entregar a cubanos. Y cuando ves las imágenes de las tiendas, bueno, tienen hasta productos mexicanos que son completamente mexicanos y están ahí en la isla. Temas como el de esta mujer que documentó primero y luego de ahí ya se soltó el rumor de la tienda Costco, que me queda claro que no es un Costco, pero cuando ya mandan las imágenes del interior, la cantidad de productos y la marca de los productos, pues son los productos que venden en Costco. Y estas toneladas de productos no entrarían, exacto, no entrarían de hecho, tienen esta marca Goya, que bueno, Bueno, ni en México. Sí, yo trabajé yo fui representante de venta para esta compañía. es que es impresionante cómo puede ser posible que tengas este pase de mercancía en la isla y que además la tienen acomodada en anaqueles como si fuera el Costco y puedes llegar a ella, pero clandestinamente, no puedes grabar, te registras antes, entras y puedes hacer uso de tarjeta de crédito, sí, siempre y cuando, bueno, pues sea tarjeta de crédito en Miami o en otro lado. ¿Qué está sucediendo en Cuba, Carlitos? Mira, Esto lo está propiciando el propio gobierno. claro. Mira, para ponerte en perspectiva esto, Miguel, y a los mexicanos. La dictadura sabe que está acorralada financiera, económicamente, y la dictadura tiene que hacer unos cambios, unas reformas estructurales que no son profundas. ¿Por qué? Porque ellos tienen que hacer las reformas para engañar a la opinión pública internacional, que Cuba se está abriendo a la economía de mercado. Es inevitable. Pero ¿qué ha surgido y quién fue y cómo fue que se hizo esto? Bueno, esto se hizo a raíz de la visita constante desde hace muchos años el hijo de Raúl Castro, el general Alejandro Castro Espín, Alejandro Fidel Castro Espín, el heredero del trono en Cuba, es general de las fuerzas de seguridad del país y es el licenciado o máster en política, en relaciones internacionales, en política. No me acuerdo de su carrera, Sí, claro. pero él es el que está en el trono y Díaz Canel simplemente es la careta. Pero dentro de estas transformaciones económicas, los norteamericanos, ellos quieren demostrarle al mundo que ellos están abriendo al mundo. Mira, Castro tiene un grupo de testaferros desde hace muchos años. Castro tiene empresas radicadas en los Estados Unidos, testaferros radicados en los Estados Unidos, que han adquirido mucho poder económico y a raíz de ese poder económico, ya cuando están ya bien poderosos o acomodados, entonces comienza una serie de intercambios comerciales entre los empresarios estos cubanos americanos y los que están en la isla de Cuba. Cuba no tiene acceso por la ley del embargo económico a los bancos norteamericanos, no puede tener crédito por la ley del embargo, pero estos empresarios pueden estar negociando con Cuba. Hay unos permisos especiales de los FARC para que se le pueda vender a Cuba y exportar productos de Cuba. Inclusive, yo hice una investigación donde Cuba está importando exportándose a los Estados Unidos en diferentes productos, como 2 millones y pico de dólares al año. No es nada, pero vemos que ahí se burla la política del embargo económico. Se ha creado en Cuba, entonces los Castro crean un grupo de testaferros para que empiecen a manejar negocios conjuntamente con personas en Miami para darle la imagen al mundo entero que están abriéndose a esa economía de mercado. Y es un control excesivo del Estado. ¿Por qué? Porque mira, no hay transparencia de los dueños de los negocios grandes que están apareciendo como el del Costco este. No hay un parque de diversiones que también ya pasó a manos privadas y nadie sabe quiénes son. Hay una fábrica ahora mismo de productos lácteos que hace helado y yogur, donde el Estado no produce ni yogur, no hay leche, no hay materia prima para producir yogur ni leche para los niños en Cuba. Sin embargo, una empresa privada, un tipo que nadie sabe a dónde adquirió ese capital para iniciar una fábrica de lácteos, incluyendo un helado,
de verdad que va a ser competencia hasta para la Nestlé, según los reportajes de la televisión cubana. Tú dices, ¿y a dónde sacó este tipo ese dinero? Porque en Cuba, el cubano, el 97% del cubano es pobre. Tiene que ser quien es capaz de bajar en un negocio un camión de leche en polvo, cuando en Cuba no hay leche en polvo, perdón, que en Cuba no hay azúcar, que en Cuba no hay. Oye, siendo Cuba, fíjate, Miguel, y mexicano, el desastre socialista. Cuba tenía, cuando llega Fidel Castro a la revolución de Castro, Cuba tenía más de 100, creo que 163 centrales azucareras. No, ustedes eran, sí, ustedes eran la potencia mundial del azúcar, claro. Sí, producíamos por encima hasta 8 millones de dólares de tonelada de azúcar. Fue la producción más grande que hizo la isla cubana antes que Fidel Castro llegara. El azúcar cubana se cogía en Central Hershey de un americano, se hacía para los chocolates Hershey y la Coca-Cola, que después lo asume una vez que Castro saca a todo el mundo de ahí, sale el grupo FEMSA y asume el azúcar de la Coca-Cola, el grupo FEMSA. Por eso que la Coca-Cola en Latinoamérica es mucho más rica que en los Estados Unidos. Cuba la tenía con el Central Hershey, la Coca-Cola usaba ese azúcar. Pero todo esto, al irse abajo completo, los Castros hoy tienen, ¿quién puede tener un negocio cubano normal de bajar un camión de azúcar? Porque, oye, la cantidad de azúcar que lleva una fábrica de helado, de lácteo, que produce yogur y helado, es grande. Es un país que no hay leche, no hay azúcar, que el pueblo no toma leche, que el pueblo no está al alcance del pueblo cubano, y se aparece un cubano común y corriente con una fábrica de lácteo que por lo menos, mínimo, para iniciarla, en Cuba tiene que tener más de $1 millón para iniciar esa pequeña empresa o esa mediana empresa que tiene él ahí. Son cosas que nos damos cuenta que ellos están trabajando con testaferro. Ahora, los militares cubanos, esto es importante que los mexicanos lo sepan, los militares cubanos son dueños de la economía cubana hace muchos años. Desde los años finales de los 70, Fidel Castro creó una corporación que se llama la Corporación CIMES. Dentro de la Corporación CIMES creó un departamento, que es el departamento MC. ¿Qué quería decir MC? Moneda convertible. Un departamento que estaba directamente conectado con Castro. Castro hace un banco en Quinta Avenida, allá en Cuba, que se llama el BFI, el Banco Financiero Internacional. Era el banco de la Corporación CIMES y atendido por oficiales de la inteligencia cubana, cuando hablo de inteligencia, militares del Ministerio del Interior, y al frente estaba el coronel Tony de la Guardia, que después fusila cuando la causa de la droga, cuando la causa del general de división, héroe de la República de Cuba, cuando aquello de Ochoa, que hace una limpieza a Castro porque era un golpe de Estado que este grupo de militares fieles a Castro le querían meter. Bueno, esta gente crean ese departamento y esa corporación que es para recaudar divisas. Se recauda mucha divisa de estas personas, Tony de la Guardia, todo este MC. Cuando se desmantela, cuando Castro cae enfermo, que Raúl Castro toma las riendas del poder, Raúl Castro tenía el yerno que murió, que una de las últimas visitas que hizo fue a México, cuando fue Canel al 16 de septiembre, él fue en la delegación de Canel, todo el mundo apuntaba que el yerno se iba a quedar con todo. Bueno, era el jefe del conglomerado más grande de Cuba, pero murió, el hombre murió. Al Fidel Castro enfermar y Raúl tomar todos los poderes, Raúl asume todas esas empresas y se las pasa a las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas crece su monopolio de negocio. Ahora, los militares cubanos, generales cubanos, primeros coroneles en Cuba, están llevando el grueso de la economía cubana, y los hijos de los altos dirigentes de la cúpula o de la crápula, como yo le digo, se han adueñado de grandes negocios, simplemente ponen a sus testaferros. ¿Qué hizo el general Alejandro, el hijo de Raúl Castro? Bueno, Alejandro, que es el amigo directamente con el grupo de Putin, trae a los rusos a Cuba. Y Putin manda a Titov, a su enviado especial, para las reformas en Cuba. Wow. Entonces, los rusos están manejando todo lo que estás viendo en Cuba es porque orden de Putin, de los rusos, ¿ok? Esto es los rusos diciéndole todo lo que tienen que hacer la dictadura cubana. Son muy eficientes los dictadores de La Habana, Cuba, pero ellos prefieren hacerse cargo, porque hay algo que tienen que entender todos y debemos entender todos, que Raúl Castro, los militares cubanos son prorrusos. ¿Por qué? Desde la antigua Unión Soviética, las relaciones que había son prorrusos. Igual que el ejército ruso
es un ejército que tiene afinidad con los militares cubanos que han estudiado en academias militares de la antigua URSS y tienen bastante convenio, ventas de armamento que le ha hecho de misiles, que le ha hecho Putin a Cuba, y mucho armamento también armamento represivo que Putin le ha vendido a Cuba. Entonces ellos prefieren entregarle la economía a Putin y que Putin lleve con Titov la asesoría de las reformas estructurales en el país. ¿Y qué están haciendo ellos? Bueno, el cambio a los rusos. Ellos están haciendo parecido un cambio a los rusos, donde hay una oligarquía como la rusa que venía de la antigua Unión Soviética, que hoy todos vemos a esos oligarcas, que mucho después Putin también hizo oligarquía, los oligarcas de Putin, pero Cuba, inteligentemente la dictadura cubana, ellos se ponen detrás de los negocios para ellos no salir a la palestra pública y poner sus testaferros. Y hoy los hijos de los dirigentes, los hijos de Fidel Castro, los hijos de Raúl Castro, los hijos de algunos dirigentes de la crápula esta, son los dueños de los grandes negocios en el país, incluyendo, fíjate, el hijo del presidente del Tribunal Supremo de Cuba. Un tipo que tiene negocios en Europa, que en Italia y en diferentes países, el hijo de un alto dirigente del partido, el organizador del partido por muchos años, el viejo Machado Ventura, íntimo de Raúl Castro por muchos años de la Sierra Confiderietto, tiene el negocio de la importación de arroz y algunos productos de Italia. Directamente es el que lo tiene y se lo vende a los hoteles y se lo vende a la red minoristas esta de divisas. Ahora, está dividido los negocios, están divididos. Los grandes negocios lo tienen los hijos de la cúpula y hay negocios que están ahora manejándose a nivel local, que son una red de nuevos empresarios cubanos que está saliendo en las provincias más alejadas de La Habana y en la propia Habana, negocios muy pequeños como en México, en las bodeguitas. Allá en Cuba están surgiendo las casas. Me acuerdo que en México tú veías los negocios debajo de la casa y arriba vivían las personas. Es correcto, sí está pasando. Así está apareciendo en Cuba, lo mismo tienditas en varias casas. Son los negocios que están los familiares de Miami, personas de Miami, el extranjero, que están abasteciendo todo esto. Ahora, a mí, en todo esto, Miguel, ¿qué se ha desatado en el país? Se ha desatado una red de corrupción que empezó a crecer demasiado y ha trastocado los duros del partido, los grandes jerarcas del país, que no quieren ver una competencia con esos cubanos. Un ejemplo, ahora mismo, hablaste del coco, ese coco de Cuba, ahora mismo hay cubanos que el Estado no compra pollo. Sin embargo, hay cubanos estos nuevos que compran contenedores de pollo en los Estados Unidos. Pero ¿de dónde sale tanto poder financiero, tanto capital de un cubano, Miguel? Porque estamos hablando de un país donde el 97% del cubano es pobre, es miserable. Entonces tenemos que entender que estos que compran contenedores de pollo, compran cerveza, compran muchas cosas para Cuba, son gente de la misma cúpula, los hijos de la cúpula y los nietos de la cúpula, que están adueñándose de los grandes negocios en el país. Porque ellos quieren hacer lo mismo que Putin, lo mismo que Rusia. ¿Qué hacen? Salpican a las demás personas que te dejan abrir un negocito por aquí y por allá, y en las provincias los nuevos gobernadores y los primeros secretarios del partido tienen una red de corrupción y dan la licencia a sus negocios, donde ahora tienen ellos personas que responden aquí a los gobernadores de cada provincia, que tienen ya sus negocios también. ¿Por qué, Miguel? El día de mañana sucede algo en el país o viene un cambio más profundo de ellos, entre comillas, y ya los dueños de los negocios son los altos dirigentes del partido, del gobierno, que ya tienen ese negocio, ese dinero, y van a negociar con el capitalismo. Ya sé a dónde vas, claro, wow. Se están anticipando entonces a lo que podría ocurrir. Y el camino de Cuba es convertirse en algo con lo que pasó con Rusia, la Rusia socialista, la Rusia que impuso un modelo político y económico en el mundo y que muchas naciones adquirieron como Cuba,
de pronto esa Rusia un día nos amaneció que era capitalista, cabrón, o sea, y dices, a ver, ¿qué pasó en Rusia? ¿Por qué hay negocios? ¿Por qué hay un McDonald's? ¿Por qué hay distribuidoras de alimentos? ¿Por qué hay tiendas? ¿Por qué comenzó el comercio? Hoy Rusia es tan capitalista como Occidente, pero el capital lo maneja nada más una oligarquía, son los dueños, aquellos generales, aquellas corrientes que se dieron del Partido Comunista, son los que terminaron siendo los dueños del negocio en Rusia y dejan que haya, bueno, que exista la inversión, que existan aquellos empresarios que van, pero tienen que ser parte de. Yo estuve revisando para volverte empresario en Cuba, eso lo estuve revisando apenas, estuve viendo los papeles, hay una convocatoria para que haga uno negocio en Cuba, pero nos piden que seamos el 49% solamente socios y el 51% un cubano. Es decir, si ese cubano es, que mira qué interesante que tú dices esto, ese cubano es de la dictadura cubana. Ah, pues está muy chingón, porque a mí yo les dije, oigan, yo quiero poner una mezcalería en Cuba. Ya vi que está bueno el desmadre, pues me voy a ir a poner una mezcalería. Me dijeron, sí, 49%, pero tienes que conseguirte de socio un cubano con 51%. Dije, ah, chinga, hay cubanos con el 51%. Dije, ahí te das cuenta que son sí, ellos. Cabrón, o sea, pero además abierto, sí, vente con capital, dale. Nada más vas a ser dueño del 49. 51. Claro, pero dices, ¿qué no los cubanos están muriendo de hambre? Dije, ¿cómo que hay un cubano con el 51% para invertir? ¿Qué está ocurriendo en Cuba, cabrón? Una mafia. Pero además, fíjate cómo sí estos youtubers y todos estos influencers están enviando un mensaje al mundo de que Cuba se está relajando, de que Cuba se está transformando. O sea, si nos quieren cambiar la percepción a través de estos videos que están subiendo, en los que nos dicen, no, pues en Cuba hay cambios, en Cuba ya tenemos, de hecho, hay un Starbucks. Hay un Starbucks parecido a Starbucks. Se llama diferente. Bueno, si te das cuenta, Vladimir Putin, al irse las compañías americanas de Rusia por el cerco comercial, le cambian el nombre parecido. Los Starbucks lo pusieron. Entonces, en Cuba están haciendo lo mismo, ¿me entiendes? Exacto. En Cuba están haciendo lo mismo. Exacto. Hasta que ya va a llegar una red de hamburguesa que va a ser parecida a McDonald's, pero no es McDonald's. Y es con el capital de ellos. Si tú tienes el capital para importar, bueno, de hecho, ahora mismo en Cuba hay un empresario porcino, de elaborador de jamón y estas cosas, mexicano, que está negociando en la zona franca del Mariel, que tiene su fábrica ahí, en la zona franca del Mariel. Ahora, nadie se puede llamar engaño. Cuando tú me dices, ahí radica el problema de Cuba, Miguel, porque ellos quieren la dictadura, como tú dices, un cubano con el 51%, y no que seamos socios a la mitad, es el Estado el que está metido ahí. Y así no va a desarrollar el país, ni así hay garantía, porque mira, invertir en Cuba, y lo digo bien claro, lo he dicho en mi programa, invertir en Cuba, Miguel, es a riesgo. ¿Por qué? Claro. Porque en Cuba no existe el Estado de Derecho. En Cuba, tú tienes que leer las letras chiquitas. En Cuba, miren, y esto te va a parecer parecido a lo que quieren hacer en tu país. En Cuba, el Poder Judicial es parte del gobierno, ¿ok? El presidente del Tribunal Supremo, la Corte en el país, los poderes judiciales en el país, todos son miembros del Partido Comunista. La fiscal del país es miembro del Comité Central del Partido Comunista. Entonces, ahí no hay garantía para yo invertir en Cuba. Entonces, todavía hay gente que se juegan a invertir en un país donde te dice, ahí está la trampa. Ellos te dicen, el 51% tiene que ser un cubano. Sí, pero ¿qué cubano tiene el 51%? Como tú te diste cuenta. Y mira, y muchos cubanos se dan cuenta de eso. Es un testaferro del Estado. El Estado quiere decir, yo me quito para que entonces ese empresario tenga acceso aquí, tenga acceso a créditos del mercado norteamericano, de bancos norteamericanos, para que se meta en el tupe todo el mundo que hay empresarios libres en Cuba. Lo que pasa que el gobierno americano se ha encontrado con una serie de gente como nosotros que hemos levantado la voz y hemos puesto esa alerta que estos empresarios no son independientes, son simplemente de la dictadura cubana. La congresista María Elvira Salazar, el senador Marco Rubio, Tel Cruz, hemos conversado y están al tanto de que no se puede abrir. Inclusive la dictadura cubana mandó, Miguel, a una serie de mi primero de estos, de empresarios cubanos a Miami.
y estuvieron reunidos en Miami con el grupo de Cuban Study Group, que es un grupo que es atendido por un personaje con mucho poder dentro de la estructura política de Miami o de la élite de Miami, de la Cuba antigua y de la Cuba ahora de Miami, que es Carlos Saladría, que ha sido CEO de Auropar, ha sido gerente general, presidente, uno de los ejecutivos más grandes de la Florida Energy, de la compañía de electricidad, abogados, bufetes de abogados que son cabilderos para abrir las relaciones con Cuba. De hecho, han ganado terreno porque hoy, Miguel, se manda carro desde Miami hacia Cuba. En Cuba están rodando Tesla, en Cuba están rodando Ford Mustang, en Cuba están rodando carros que ya están rodando en Miami, que los llevan. Ahora, ¿cómo se paga esa importación? Porque para tú sacar el carro de aquí, por el puerto de Miami, ese carro tiene que estar pagado en los Estados Unidos. Mira, claro. yo tengo un Toyota del 2022 y me costó la letra, yo estoy pagando a $25,000 la letra de ese carro. Pues, si yo quiero sacar ese carro para México, para otro país, tengo que dejárselo al banco aquí pago y entonces venderlo en Cuba. ¿A cuánto se están vendiendo eso en Cuba? Oye, lo están vendiendo $70,000, $80,000. Sí, pero ¿cómo hay cubanos que tienen ese dinero, Miguel? Esa es la pregunta. Ahora, ¿quién está llevando el negocio de las importaciones de carros? Bueno, el nieto de Raúl Castro, el coronel Raúl Guillermo. Raúl Guillermo Castro, el nieto preferido de Raúl Castro, es el que tiene el negocio de las importaciones de carros, donde hay que pagarle una cuota a él por eso. Son ellos mismos también. Y el hijo de Fidel Castro, el doctor en ortopedia, Antonio Castro, que tienen la franquicia de algunos peloteros que dicen que se fugan de Cuba. Mentira. Hay acuerdos que estos le pasan a algunos, alegadamente decimos, que están en convenio con la familia Castro, que al final cuando se retiren, muchos se van a ir para Cuba y van a tener los placeres en Cuba y sus negocios en Cuba. La apertura está, pero una mafia organizada desde el poder comunista de los Castro. Entonces nadie se puede llamar engaño. Hoy la apertura ha sido la apertura para quién, la apertura para esa oligarquía. Está saliendo, Miguel, una élite en el país que ya empieza lo que criticaba Fidel Castro, las diferencias de clase. Antes la diferencia de clase era de la cúpula. Hoy tú ves personas con Mercedes-Benz, con Tesla en Cuba, que están negociando y están haciendo negocios. Y tú ves, tú dices, pero ¿cómo es esto? Bueno, es que es un negocio de la gran crápula con esta gente. Mientras crece esos negocios, también tenemos que entender que crece la pobreza en Cuba, crece la desesperanza en Cuba. Y hoy Cuba está surgiendo algo que no existía de esa gran cantidad. Los asesinatos, los robos en el país están a la alza en el país. También inducido por la dictadura cubana. ¿Por qué? Porque la situación que se encuentra económica, el cubano de a pie, que son todos los cubanos, la mayoría, es algo muy peligroso para la dictadura. ¿Y qué ha estimulado la dictadura y se hace los suecos? Bueno, tú llamas a Cuba, a tu familia, y no sacan los celulares en la calle. Si están en la calle, lo apagan para que nadie te vea con un celular porque te lo quitan. Y si vas en una máquina de alquiler, un carro de alquiler de estos que van colectivos, parecido a México, nadie saca los celulares porque te cazan y te lo quitan. Entonces te asaltan por la noche. Los baches, los huecos en la calle, se han convertido que si tú te bajas, si tú paras la velocidad, como es normal en un bache que no se arregla la baja, te arrebatan la cadena, te arrebatan lo que sea, y la gente está que no quieren salir por la noche. ¿Qué es eso? ¿Por qué la dictadura se sueca con la delincuencia? Porque es que, Miguel, un toque de queda inducido por la dictadura para controlar a la mayoría del pueblo cubano y tener miedo que el pueblo no salga a la calle porque está la delincuencia a la alza en el país. Eso ya a las 8 de la noche la mayoría del cubano está trancado. Eso es lo que quiere el régimen cubano, que ante las dificultades económicas reales en el país, la mayoría del pueblo esté trancado para evitar una implosión social. Si se va la luz, que antes la gente podía salir, ya tú no puedes salir porque tú no sabes dónde están los delincuentes. Todos los días, bueno, el año pasado asesinaron a 100 mujeres de feminicidio en el país.
quitaron vidas en el país a muchos cubanos, asaltan, roban todos los días en el país. Y dice, bueno, oye, la Cuba segura dónde estaba. No, es que esto es un plan inducido por la dictadura. Igualmente, el plan de dejar caer los edificios históricos de La Habana Vieja, donde viven personas, ¿para qué? Para dejar el cascarón y hacer sus hoteles, la crápula, hacer sus hoteles ahí y sacar a todos los cubanos del casco histórico de La Habana para hacer sus grandes negocios, porque la empresa que es la comercializadora de la oficina del historiador de La Habana pertenece a los militares cubanos, que son los que están llevando los hoteles, los hostales, los restaurantes, oficinas y la base de crucero en La Habana Vieja. Todo esto, Miguel, es un plan de esa mafia que quiere hacer un cambio controlado y ellos lo están haciendo. Ellos cogieron la experiencia, son muy astutos. Los soviéticos lo hicieron después de que se cae el comunismo. Ya había una base con Gorbachev, liberando la reforma de la Glasnost y la perestroika. Pero ellos ya lo están haciendo estando con el control absoluto del país. Están haciendo el cambio económico a su favor, no están esperando que se derrumbe. ¿Por qué? Tienen que hacerlo porque, Miguel, hay una variante muy importante. La figura que ellos tienen como presidente no encaja en el país, no es líder en el país. Al no ser líder, una figura muy débil que está aquí, está soportada por los militares cubanos. El 1 de enero, Raúl Castro acaba de leer su testamento en el aniversario de la Revolución de los Castro. Castro leyó su testamento y dijo: paso con el bastón de ustedes, los militares cubanos son los salvaguardas del Partido Comunista y de la sociedad cubana. Quiere decir que el 1 de enero, yo lo había adelantado hace mucho antes, que la transición en Cuba, después de Canel, si lo quitan o no lo quitan, porque ahí está la disyuntiva, en el 28, ¿qué sucede? Va a ser por el control de los militares cubanos, de los grandes generales en el país que van a dirigir el cambio y el control del Partido Comunista, porque además hay una figura muy importante que lleva 35 años en un puesto muy poderoso en Cuba. ¿Quién es? La señora Mariela Castro, la hija de Raúl Castro. ¿Qué tiene la hija de Raúl Castro? Bueno, tiene el Centro Nacional de Sexología en el país, donde ella impulsó reformas a la Constitución mamotreto de los comunistas, con un código de familia. Mariela Castro está conectada con el Foro de Davos, con el gobierno mundial, del nuevo orden mundial, y Mariela Castro cambia el código de familia, lo impone. Fíjate, había mucha resistencia dentro de los duros del Partido Comunista de aceptar el nuevo código de la familia. ¿Por qué? El nuevo código de la familia, cuando tú lo pones dentro de América Latina, ni México tiene el nivel de apertura del código de la familia, el matrimonio. Ella lleva todo lo que es la agenda LGTB+Q en el país. Es la única, es la persona con más capital político después de su papá, que ni Canel tiene, se llama Mariela Castro, con el movimiento LGTB+Q en el país, que es grandísimo ya en Cuba. Es la única que puede hacer manifestaciones controladas por ella misma, porque ella tiene un centro grandísimo, tiene un capital político, un centro grandísimo con un capital político que recibe fondos de las Naciones Unidas. Pero ella tiene ya el cambio de sexo, clínica para el cambio de sexo, con el matrimonio del mismo sexo. Y en este código de familia, Miguel, viene el alquiler de vientre. Wow. El alquiler de vientre es un negocio lucrativo ahora mismo en países desarrollados como los Estados Unidos, que está sobre los $600,000, entre que tú buscas a la mujer que va a prestar el vientre, el tratamiento en la clínica y el proceso completo, la persona que va y compra ese vientre. Yo conozco un caso de un empresario que no está casado, un hombre solo, ha comprado 2 vientres y le ha salido la jugada en más de $600,000. 2 niños, 600,000 la primera y 600,000, ¿cuánto? Más de $1,000,000. La persona que presta el vientre, fíjate, se lleva $40,000 a $50,000.
si Cuba hace esto, el gobierno, la dictadura cubana se va a quedar con buena tajada, porque va a tener la clínica, pero aparte va a negociar con las madres de esos vientres y esas madres van a tener que coger 1% para la dictadura cubana. Una cubana desesperada. Tú le dices, te voy a dar $10,000 por un vientre. La madre lo va a dar, porque va a resolver un gran problema en Cuba, aunque la dictadura se quede con el resto, con 30,000 más. Como hacen con los médicos que envían a todos los países. Así está. Pero ahora van a poner a las cubanas a criar los hijos de quienes renten un vientre. ¡Wow, cabrón! Extranjeros. Además, Cuba, yo creo que ustedes lo tienen. Cuba tiene, los militares cubanos, tienen el Hotel Telégrafo en La Habana Vieja. Es el primer hotel en Cuba y me imagino que en América Latina solamente para la comunidad gay. Sí, y son los militares. Cuando aparte el comunismo perseguía a los gays, cabrón. Qué interesante lo que tú dices. Pero fíjate, cuando su papá, cuando Fidel y Raúl perseguían a los homosexuales, en el principio de la revolución, que hicieron un campo de concentración, a principio, y entonces, ¿quién le está lavando la imagen? Al apellido Castro, la misma Castro. Una Castro está limpiando sin pedir perdón, está limpiando la imagen de su padre y de su tío, de Fidel y Raúl Castro. Pero porque es un negocio, porque es un maligno negocio. ¡Wow! O sea, si hay muchísimos ricos en Estados Unidos y en Europa que van a alquilar a cubanas para que les críen. Claro, lo van a hacer. Porque no es lo mismo que convenzas a una norteamericana de que alquile su vientre a una cubana que se esté muriendo de hambre. Esa es la verdad, digo. No, y los costos pueden ser más baratos que en Estados Unidos. Claro, aparte, es correcto. Ahora, fíjate, Miguel, qué interesante eso que tú dices, porque los costos van a ser más bajos, pero y las operaciones de cambio de sexo en Cuba están autorizados por ella, por Mariela Castro, controlando eso. Pero esto es importante lo que te voy a decir. De aquí al 28, que es el tiempo que Canel debe de salir del poder, porque pusieron 2 términos, pero Raúl lo rompe, porque Raúl regresa al Parlamento cubano. Raúl no tumba a algunos viejos y los deja en las posiciones. Entonces ya Raúl está violando las disposiciones del partido, que es por 2 términos, 2 periodos de término y por edad. Entonces Raúl tiene 92 años y sigue en el poder. El comandante Ramiro Valdés tiene 90 y es el vicepresidente del Consejo de Ministros, el tipo de los duros del país, de los que mete miedo en el país. Entonces, ahí tú ves que puede que Canel no se vaya y que puede ser el títere, el hombre que están manejando el gran poder de verdad. O tiene, yo lo que digo también como observación, que pongo yo siempre, yo digo, bueno, Mariela Castro, su padre la pone como diputada a la Asamblea Nacional. Es una legisladora cubana. En el tema cubano, la elección cubana, cuando tú vas a las urnas, tú no eliges al presidente. Tú eliges hasta al diputado que ya está puesto en unos murales en el barrio, autorizado por el buró político del partido, por el comité central del partido, los delegados. Ahora, cuando tocan las presidenciales, ¿quién vota por el presidente? Bueno, vota los delegados de la Asamblea. Imagínate, 400 y pico delegados dicen Canel, el único es Canel, todo el mundo vota por Canel. Ahora, si mañana el partido dice que estamos en el tiempo de las mujeres, México tiene mujer, una de las dos va a salir presidente. Estados Unidos, posiblemente a Biden lo saquen de la jugada y pongan a discutir a la única mujer que puede ser enfrentarse a Trump. ¿Quién es? La esposa de Barack Hussein Obama. Sí, eso, y nosotros nos vamos a quedar. Se rumora mucho que va Michelle Obama, sí, claro. Claro, ya Biden, esto que hizo el fiscal bajo la investigación de Biden, que lo dijo, eso no fue deliberadamente, eso fue mandado a decir que es un señor que tiene la memoria muy mala y ha puesto a temblar al establishment demócrata. Yo digo que esto no fue deliberadamente, esto fue mandado por el mismo establishment demócrata, ¿me entiendes? Porque además hicieron una jugada muy maestra también, sacaron del medio ambiente, de este lío, al usar del medio ambiente,
a Kerry y lo metieron para la campaña de Biden. Quiere decir que puede estar la jugada, porque estamos en gerontocracia entre estos viejos en Trump y Biden, puede ser que traigamos entonces a este tipo, John Kerry, a discutir con Trump, que no va a poder. La única que puede aquí, ni es de California, la única que puede discutir con Trump es la Kamala Harris, que le puede luchar la candidatura a Trump. De otra manera, darte por vencido que Trump va a ganar. No hay contrincante para Trump en estos momentos. Entonces, Miguel, puede ser que una sorpresa, una mujer que responda al nuevo orden mundial, que está avanzado en la agenda global, con el código de LGTB+Q, tiene un capital político, tiene más capital político que Canel, tiene un apellido que es Castro, la convoca el Parlamento cubano para presidenta de Cuba. Y estemos frente a una presidenta de Cuba, porque yo lo digo siempre, el país, Canel, no lo va a sacar adelante. ¿Por qué? Porque si Canel saca adelante a Cuba, mejor que los Castro, el legado de los Castro se muere completo y todo el mundo se olvida de los Castro. Okay. Hay que continuar con el apellido Castro. La única que puede sacar al país a flote para que no se pierda el legado del apellido es una Castro. Canel ni nadie que no tenga el apellido Castro puede sacar al país, Miguel, porque liquida la figura de Fidel y liquida la figura de Raúl Castro, que son los responsables del desastre económico a Cuba. No es Canel. El desastre económico cubano es las improvisaciones de 65 años del castrismo, que lo llevó, y Canel cogió Canel en los 10 años, en los dos periodos que lleva al frente de Cuba. Es una desgracia total lo que le ha pasado a Canel. No es Canel, es lo que cogió Canel, que hoy le explotó 65 años, 64 años. Pero a mí me queda claro entonces que sí están poniendo en marcha un plan en Cuba, porque todo esto que hemos hablado hoy habla de que van hacia allá, van hacia un cambio muy drástico, pero lo están preparando y están preparando las posiciones de negocios, se están apropiando de todos los mecanismos de producción y de comercialización y están preparando también este símbolo del que hablas, que además puede ser una venta política, la apertura, una mujer por fin gobernando Cuba y es una Castro, o sea, híjole, se me hace que sí van para allá, Carlitos, me huele y por eso suena tan raro lo que está ocurriendo en Cuba. Ahora, estos 10 minutos antes de que se despida Carlitos, porque ya se nos va, tiene programa y él sale, los invitamos a que vayan en este momento de YouTube, busquen Carlos Calvo, él tiene su programa, él termina de acá y arranca de inmediato su programa. Ya casi. Sí, despídeme diciéndome algo. México viene a elección, no es parte de esto también, no ves una similitud en lo que está haciendo López Obrador. Los militares están tomando el poder, leyó su testamento hace mucho, le ha entregado todo a una cúpula militar y está imponiendo una mujer. O sea, ¿no parece mucho a esta agenda que traen en Cuba, México? Claro. Y mira, y te la voy a poner mejor todavía. ¿Te acuerdas la marcha, la última marcha de López Obrador en el Zócalo? Ajá. ¿Qué la hizo después de ustedes? Sí, claro. Eso no fue para ustedes. No. Eso fue para el grupo de Claudia Sheinbaum. Ok. Porque dice, el poder del pueblo lo tengo yo. Nadie se puede equivocar. Porque esa va a ser su protección. Él demuestra músculo, no a ustedes. Él demuestra músculo a los de él. Para que, fíjate que todos están, no hay una figura dentro de Morena que pueda superar a López Obrador. Él, fíjate, en el último año de sexenio, donde los presidentes bajaban el perfil, él sube el perfil. Él tiene el control y él dice, el control lo tengo yo. La reforma de los 2 años a que los presidentes se sometan, no lo hizo. Lo hizo por la sucesora, que no se vaya a equivocar y se vaya a meter con él. Como le hizo Cedillo a Carlos Salinas del Gortari, que lo exilió. ¿Me entiendes? La protección de él es demostrarle a su gente que el que mueva la masa es él, que el jefe es él. Y ni que Claudia ni nadie se puede. Él pone la agenda. Él pone la agenda. Eso lo hace Raúl Castro. Raúl Castro pone la agenda en Cuba. Raúl Castro está en Cuba mandando. Porque no, es que estos tipos de personajes no se adaptan a estar sin mandar porque se enferman de poder. Y el poder los enferma. Entonces, él demuestra, la marcha no fue para ustedes. La marcha fue para su gente, decir, oye, yo soy el tipo aquí.
y que nadie se equivoque. El tipo es un líder, guste o no le guste, para mal o para bien. El tipo es un líder y tienen que aprender algo ustedes de él, que no han aprendido la lección. El tipo defiende a su gente, así sea el más corrupto. Ustedes sí. están divididos todos. El otro día te escuché. Si Loret saca un comentario, Ciro Gómez Leiva no lo saca. Ciro trae al propagandista de este señor de Obrador y no le pregunta por el préstamo que no ha regresado para atrás. Entonces, el problema es que los oponentes a Obrador están divididos, tienen miedo. Entonces, ustedes no se unen, él sí defiende. Él defiende, aunque sea el delincuente más grande. Él dice, bueno, qué bueno que Xochitl Gálvez habló de uno de su gente, de su campaña, que Samuel lo quería decir, que era un corrupto. Qué bueno que Xochitl dijo, hasta que yo no tenga en la mano la orden judicial de que el tipo la prueba, entonces yo no lo saco de mi campaña. Hay que defender a tu gente, a esperar, porque el tipo lo defiende. Eso tengo que dejarlo. Y otra cosa, Miguel, que la oposición no sabe escuchar al pueblo mexicano. No. Mira, cuando yo escucho algunos programas, que Correcto. no quiero mencionar porque son programas que de verdad que no enseñan nada para la oposición, que se burlan de cómo está vestido Obrador, de cómo está vestida la otra. Esos son cosas que los alejan del populecho, del Sí. que puede estar confundido. Entonces, tú ves que hay programas realmente que le echan a Obrador, que le están haciendo un daño a la causa de Xochitl. Sí. No, con las pues, mezquindades. Empiezan conmigo, cabrón, que yo jamás he estado tan identificado con este segmento de los conservadores en México y no les gusta que yo de pronto soy más apegado a un público más populachero, cabrón. Claro, hay que ensuciarse los zapatos. Sí, pero en eso sí, tienes toda la razón y ellos ganan esa narrativa y ellos la aprovechan y cada vez que alguien de los conservadores se burlan, como dices tú, de Obrador, originalmente se están burlando de una parte del pueblo que se identifica con Obrador, porque Obrador se pone el disfraz de pueblo. Claro, Miguel. Populista. Populista, o sea, la gente está jodida ahí, mi hermano. Tú no puedes, tú tienes que tener mucho tacto para contrarrestar a Obrador, porque Obrador es un tipo que arrastra. Le voy a decir, la tienen difícil. Yo con mi consejo, como te lo vuelvo a decir, y lo dije la otra vez, está bien que vayan por la presidencia, pero vayan mejor por el Congreso, porque ahí es por donde pasan las leyes. Y si ustedes pierden el Congreso, díganle adiós a la democracia mexicana. Ay, no seas así, Carlos, porque nos has echado maldiciones reales. No, nos ha anticipado Carlos por la experiencia que tuvieron ellos. Oye, Carlos, te quiero soltar porque vas a programa. Sí, ya voy a empezar. Bueno, y prepárense porque nos vamos a ver, Carlitos y yo pronto. Y va a ser seguro. Así que ahí les vamos a dar la sorpresa. Nos vamos a. Saludos, gracias a México, Miguel. Gracias a México. Recuerden el voto libre, pero un voto inteligente, sobre todo, Miguel Quintana. Yo siempre digo que nosotros en Cuba quisiéramos tener un López Obrador, por lo menos que fuera contrincante de la mafia del poder de Cuba. Obrador, tenemos una mafia, Obrador, defiende a los opositores en Cuba, que están presos más de 1000 niños en Cuba. Obrador, defiéndelos, por favor. Sí. Óyenos también, Obrador. Pero bueno, sabemos que usted nunca va a escuchar a los cubanos decentes, a los cubanos dignos. Miguel. Gracias, Carlitos, de verdad te agradezco. No nos despedimos, Carlos y yo nos vamos a ver pronto y vamos a platicar de la elección. Y ya vamos a meternos a materia de la elección más cercano a lo que viene y ya con una campaña arrancada. A los primeros días de campaña voy a buscar a Carlos por las similitudes que hay con lo que ocurrió en Cuba y con todas estas simulaciones que se dan en torno a quienes quieren mantener el poder y simulan que están en una democracia. Así que nos quedamos pendientes. Yo le agradezco a Carlitos. Yo me voy a quedar a despedir, Rocco. Ya, Miguel, gracias, Miguel. Saludo a tu gente. Abrazo, Carlitos. Abrazo, Carlitos. Llamando la producción. Bye, bye. Desconéctate. Vámonos. Ok, Rocco, yo me quedo para despedir. Voy a poner rápido unas imágenes. Gracias a Carlos, de verdad. Carlos Calvo, YouTube, recuerden, es un gran amigo. Tiene su programa. De hecho, empieza su programa ya se va a su programa. En unos minutos aparece. Ya le están hablando en producción. Estaban ya por lanzar el intro y por eso se nos fue corriendo. Cierro nada más porque me han estado preguntando algunos. Quiero poner las imágenes de esto que hablábamos, las reservé hasta el final, por si por derechos no las tumban o por algo. Y así que voy a poner tantito unas imágenes, Rocco, y despido
Voy a poner las imágenes de lo que estábamos platicando, de este famoso Costco, para que más o menos se dé una idea de lo que está ocurriendo en Cuba. En este momento les voy a poner el video de Tiempo con Oli, el blog de una cubana. Voy a poner un poquito. Bueno, voy a adelantarle un poquito al video. Yo les voy a recomendar, les voy a dejar el link del blog. Miren, ahí están las imágenes. Vean las imágenes, la mercancía. Es que de verdad estoy, de verdad traumado. Vean, de eso es lo que platicábamos Carlos y yo hace rato. Vean las imágenes. Las voy a ampliar. Vean, son productos que se venden en el Costco. O sea, si usted tiene la oportunidad de ir a un Costco, bueno, les voy a decir algo, en Oaxaca, México, no hay Costco, no hay Costco en Oaxaca. Yo he pedido en el Costco de Puebla y me lo mandan hasta Oaxaca, pero bueno, ahí entra un comercial, ahí entra un comercial, tengo que quitar el comercial porque cuando es así por ejemplo de Marvel, nos cobran, nos lo tumban. Bueno, ahorita regreso al video y bueno, pues insisto, en Oaxaca no tenemos Costco. Y de pronto que veas estas imágenes, que veas que en Cuba hay una tienda que está vendiendo esta mercancía, sí de verdad me dejó muy, pero muy impresionado hasta dónde llega la corrupción en Cuba. Ahí están las imágenes, sigue mostrándonos lo que hay en la tienda. Vean, es La Habana, Cuba. La Habana, Cuba, díganme ustedes quién tiene dinero. Bueno, ¿se estaba muriendo de hambre el cubano? No, sí se sigue muriendo de hambre. No se sigue muriendo de hambre. Los cubanos siguen sufriendo, la gran mayoría del pueblo. Hay un solo segmento, un grupo de cubanos que tienen la oportunidad de tener este privilegio, de tener esta mercancía, de tener este dinero. Oigan, no estoy pasando nada, perdón, se cortó, perdón, perdón. Rocco, ¿qué me pasó ahí? Creo que me pasó ahí, muy bien, a ver, sigo con la imagen, perdón. De pronto me perdí, ok. Bueno, pero ahí está la mercancía, es lo que les hablaba, es el Costco de La Habana, el Costco de La Habana clandestino, como dice la usuaria del canal que sube este video. Insisto, voy a dejarles el link de su canal aquí abajo. Ella nos narra Tiempo con Oli, blog de una cubana. Tiempo con Oli, blog de una cubana, nos dice exactamente cómo es que llegó, de quién es, cómo es que hay tanta mercancía y los productos son de los que se venden en el Costco. ¿Cómo llegaron a La Habana, Cuba? De hecho, hay contenedores, ella es Oli, hay contenedores que tienen no solamente productos enlatados, o sea, también hay carnes frías, hay de todo. Y los precios son brutales. Ella gastó $50 norteamericanos, se compró algunas cosas, pero bueno, pues ahí está la realidad. Lo que está ocurriendo en Cuba, lo que platicábamos Carlos y yo, que es brutal la corrupción, la forma en que están introduciendo un nuevo modelo de negocio, el cómo se están apropiando. Y bueno, pues gracias a los youtubers, algunos youtubers están trabajando para
para el Estado, otros no. Yo no sé cómo se animó esta mujer, porque clandestinamente fue y grabó, sí escondió la cámara, bien por esta mujer que se hace llamar Oli, blog de una cubana, hay que seguirla, tiempo con Oli, blog de una cubana. Bueno, pues yo hasta aquí lo dejo, su video de ella, algo le pasó de pronto a nuestra imagen, espero que no se haya echado a perder el video. Yo me voy a despedir entonces, regreso a la imagen, voy a quitar esto, mi queridísimo Rocco, para que no se me descomponga la imagen y regreso. Ahí estoy. Muy bien. Bueno, pues vamos a despedir el programa. Una probadita, algo muy claro. Cuba es un referente para todos nosotros, nos guste o no. Cuba ha tenido muchas transformaciones, es un pueblo que hay que conocer su historia. Nos tomaría otros programas para platicar de la historia de Cuba, que lo podríamos hacer. Conozco bien la historia de Cuba, es un país al que he estudiado mucho, que he leído mucho. Cuando me gusta hablar de algo, me gusta haber aprendido mucho antes. Y yo he estado en la isla. Yo he estado en la isla varias veces y he visto varias etapas de la isla, que es lo que me ha llamado la atención. Yo no sé si ahora me van a dejar entrar a la isla. Tengo mucho morbo por saber si ahora que he hecho estos programas me dejarán visitar la isla. Ya lo veré en un momento, pero en algún momento, pero me queda claro que sí ha habido cosas que están cambiando en la isla. ¿Por qué nos debe de preocupar Cuba? Porque son los modelos que han intentado replicar en otros países. El primero fue Venezuela. Venezuela, que en algún momento en los años 80, Venezuela era como el Dubái de América. Era el Dubái, o sea, todo el mundo quería venir, comprar, vivir, o sea, si querías tener unas vacaciones con mucho lujo, ibas a Venezuela. Los mejores hoteles, los mejores carros, los mejores espectáculos, las mejores tiendas comerciales. Venezuela era una potencia económica en el mundo y era un país al que todo mundo quería ir. Venezuela tenía un nivel de vida muy alto para los venezolanos y quiero decirles algo, es un país al que emigraron de todas las nacionalidades, incluyendo países europeos y de propio Norteamérica, o sea, mudaron hacia Venezuela, porque Venezuela era de verdad un Edén. En menos de 20 años a Venezuela se lo llevó la fregada, y ha expulsado más de 8 millones de venezolanos como migrantes. Muchos están muriendo de hambre, pero en Venezuela hay una clase social rica, una clase social que tiene autos de lujo, que vive en residencias, que tiene yates, que tiene la posibilidad de gastar mucho dinero en Venezuela, cuando también hemos tenido las imágenes de venezolanos esperando el camión de basura para hurgar ahí y comer algo de basura. Y lo que decía Carlos, la violencia en las calles de Venezuela es brutal, o sea, en segundos te pueden asesinar por un teléfono en la mano. Una ciudad donde el metro funciona un día y 3 días no, porque simplemente no funciona, no sirve, donde los servicios están paupérrimos y la democracia se ha borrado de ese país. Digo, las recientes declaraciones de Nicolás Maduro diciendo que conservarán el poder por las buenas o por las malas. Pero todo lo copiaron de Cuba y lo adaptaron y lo mejoraron. Y así cada vez que estos modelos que en algún momento se plantean han nacido a partir del Foro de Sao Paulo, sí han impregnado un cambio radical en la sociedad, en la organización sociopolítica y económica de estas naciones, en donde se van arraigando estas ideas progresistas, estas ideas bajo liderazgos populistas, que lo único que han hecho es destruir y condenar al hambre y a la pobreza a sus naciones. Cuba es el origen por lo menos en nuestro continente.
Cuba ha sido el modelo y el laboratorio de la Rusia comunista de aquel entonces, y Cuba de pronto supo qué hacer cuando se acabó y se cayó el muro. Y no se cayeron ellos. Y al contrario, se adaptaron y se arraigaron más en el poder. Y han desafiado incluso a una de las naciones más poderosas del mundo y al símbolo capitalista. De hecho, la han tentado porque los propios norteamericanos son los que han sido culpables de muchas cuestiones que ocurren en Cuba por los intereses políticos de la propia nación. Pero cuando hablo de todo esto, quiero que nos miremos en un espejo. Porque aunque México sea diferente y no sea una isla y tenga aquí más de 130 millones de habitantes y seamos un país de países con varias regiones muy diferentes unas a otras, aunque seamos un país así, que estemos en de los primeros lugares en economías del mundo y todo lo que podamos presumir, aún así tenemos el riesgo de irnos al carajo por una locura de un hombre que ambiciona el poder, que es un hombre que está envenenado de odio y que ha copiado inteligentemente, de verdad que en eso hay que reconocerlo, como una bestia ha copiado lo que le ha salido bien a aquellos que se apoderaron de Cuba, a aquellos que se apoderaron de Venezuela, a aquellos que gobiernan China, a aquellos que gobiernan Corea del Norte, y así, a cada uno le ha copiado, incluso a las propias corrientes en Estados Unidos, tanto a la corriente de ultraderecha de Donald Trump como a la corriente progresista de Biden. López Obrador es un camaleón que ha absorbido todo y que lo adapta perfectamente para ir avanzando en la intención de apoderarse de este país. Y ya no podemos negarnos, teníamos muchos la esperanza, nos negábamos a aceptar que esto ocurriera en México con la esperanza de que no sucediera, pero no nos podemos seguir haciendo pendejos, perdón que lo diga así. Estamos a unos meses de la elección y hoy podemos decir que sí, que tenían razón razón todos aquellos que nos advirtieron, todos aquellos que nos dijeron, aguas mexicanos, porque nosotros comenzamos así, aguas mexicanos, porque eso que les están haciendo aquí ya lo vivimos. Y muchas de esas voces fue Carlos y otros cubanos que han estado aquí, como Charlie, como otras voces, venezolanos, venezolanas, qué guapas. Y de verdad, o sea, hay muchos que nos han advertido lo que va a ocurrir y que nos hacen voltear a ver la historia de ellos. Y no nomás la historia, sino su presente. Y cuando vemos esto que está ocurriendo en Cuba, el cómo se modifican ellos, cómo se van adaptando, si es de terror, porque vean lo que hoy hablamos con Carlos. Estamos hablando de una Cuba que se está aperturando a la inversión, al negocio, pero que siguen teniendo el control al final de cuentas y que siguen condenando a una a la mayoría de su sociedad a depender de ellos y a ser blancos consumidores, y que ellos les van a dar el propio dinero con el que van a consumir y que les están permitiendo que las remesas que les envían tantos migrantes que envían a Miami, ese dinero lo captan ellos a través de estos negocios. Y bueno, la verdad es que es brutal cómo de pronto la ideología entonces queda a un lado. Y aquí ya no se trata entonces de comunismo, de socialismo, de izquierda, de derecha, de progresismo. No, aquí se trata de seres humanos ambiciosos de poder, que no importa con qué se persiguen todas las mañanas, con qué religión y en qué crean y qué camiseta se pongan, no importa. Lo que es importante es ambicionar el poder. Por eso ve usted tanto priista que de pronto se va a Morena, y por eso ve a los morenistas guardar silencio cuando ven cuánta basura se ha llevado su partido, porque la clase política no respeta ideología, lo que ambiciona es poder.
Y Cuba es un gran ejemplo de lo que platicamos hoy con Carlos Calvo. Así que gran misión para dentro de 4 meses, tratar de, nosotros ya estamos convencidos, usted, yo, porque ve este programa, de salir y convencer a quienes piensan que todavía esto es una broma o que no va a ocurrir o que creen que el país está bien, porque también son muy hábiles. A ver, esto que el programa de hoy, si usted no lo entendió, se trataba de ver cómo a los cubanos les están vendiendo que cada vez está mejor la isla, que se está aperturando, que ya tienen Starbucks, que ya tienen Costco, que ya tienen misceláneas, que ya pueden tener comercialización, que ya pueden tener mercancías. Pues digo, les están vendiendo una idea a los cubanos, ya ven carros que antes no existían circulando en la calle, en plazas comerciales. Sí, el único tema es que es una percepción que les están induciendo a los cubanos a raíz de todos estos movimientos que se dieron cuando el cubano ya roto dijo, ya no le tenemos miedo, ¿a qué más? Nos han golpeado, nos han matado de hambre, salir a la calle y que nos agarren a palazos ya es lo mínimo. Y comenzaron a ver estas protestas y comenzaron a ver estos incendios de libertad. Y en 2 años, después de esos brotes de resistencia, en 2 años el gobierno cambió la dinámica. Y hoy el cubano cree que hay apertura. Hoy el cubano cree que ya te puedes ir a meter a los hoteles que antes tenías prohibido. Hoy el cubano ya se siente a toda madre porque se va y se come una hamburguesa, un frappé en un Starbucks a la cubana. Pues son percepciones que le están induciendo para hacerles creer que el gobierno los ha escuchado y las cosas están cambiando, pero no. Son cuestiones que están inducidas, que siguen teniendo ellos el control, la isla sigue en poder de ellos, pero lo único que han hecho es adaptarse. Y como dijo Carlos, escuchar al pueblo y ganarles la partida, induciendo en el pueblo percepciones de que todo va bien. Y aguas porque en México López Obrador eso hace todas las mañanas. Aguas porque en México López Obrador, con los programas sociales, con las becas, con el bienestar, de pronto él quiere hacernos creer que esta percepción está bien. Lo único que no le ha funcionado a López Obrador, y no debería yo de celebrarlo, y no lo celebro, pero sí señalo como un error en López Obrador, fue haber permitido que la inseguridad explotara de esta manera. Porque entonces no le funciona a López Obrador la perspectiva de que estamos bien. Porque cuando López Obrador se para en una mañanera a decir, no, vamos todos a toda madre, nada más es un grupo que quiere los privilegios, pero ya no le funciona porque entonces a López Obrador le estrella en la cara las desapariciones, los asesinatos, los feminicidios, la violencia en la calle, los asaltos, la inseguridad. Y eso ha sido el quiebre de López Obrador. Debemos aprovechar esas debilidades de este monstruo que gobierna México y no permitirle que se perpetúen en el poder a través de Claudia Sheinbaum. Ya no se trata de solamente entregarle el poder a Xochitl Gálvez. Se trata de salvar a este país dándonos la oportunidad de que gobierne a alguien a quien no le daremos un cheque en blanco y a quien se le tendrá también que poner controles y vigilancia. Pero definitivamente ya no nomás se trata de una cuestión de odio o de ideología, sino de supervivencia en este país. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Nos vemos en el siguiente podcast. Recuerden que hoy hay podcast a pesar de la entrevista. Nos vemos en el podcast más tarde, en unos minutos. De hecho, en unos minutos entro al podcast. Estoy como Carlos, en 15 minutos entramos al podcast. Así que gracias a todos, muy buenas noches. Recuerden suscribirse al canal, darle clic a la campanita, compartir el video, comentar el video,
Es importante darle like o dislike y gracias por sus aportaciones. Gracias a Rocco, que está siempre como ángel de la guarda y atrás de los controles. Gracias, Rocco, de verdad, por tu apoyo. Te dejo, Rocco, porque tú tienes programa en vivo. Y sí es cierto, tú tienes programa en vivo. Bueno, gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos en un siguiente podcast. Hasta luego. Vámonos, Rocco.